Filosofía mecánica. Bueno, pues continuamos con el programa y bueno, vamos a hacer, aunque la flipéis, un acercamiento filosófico al asunto de los viajes en el tiempo. Toma ya. Yo tengo una teoría filosófica, creo, ahora me corregirán si me equivoco, y es que la máquina del tiempo ya está inventada. La máquina del tiempo nació con el cine. El cine en sí mismo es una máquina del tiempo. Podemos viajar, podemos conocer pasados y podemos conocer futuros. Y no solo en cuanto a las historias que nos cuentan, sino también podemos conocer a gente que vivió en otros años, en 1970, en 1960. Ellos hacían cine y son esas personas las que vemos reflejadas en esas películas. Bueno, esta es mi teoría filosófica, hasta ahí doy, hasta ahí llego. Ahora os voy a presentar al invitado del programa, un invitado del programa. Es Jesús Ramé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Óscar, ¿qué tal? Bienvenido al Viajero Mecánico. Jesús Ramé, que es licenciado en Filosofía, profesor de medios audiovisuales, especializado en estética fílmica. Correcto, ¿verdad? Bueno, podría matizarse, pero sí, bueno, más o menos se puede explicar. Yo es que tengo una etiqueta de anís del mono, entonces me impresiona ahí tanto. Bueno, pues nada, vamos a hacer un acercamiento al asunto filosófico con la temática de los viajes en el tiempo. Y si te parece, podemos empezar por hablar un poco de la idea del tiempo que se tiene en cada época. No sé si querías empezar por ahí. Sí, puede ser un tema interesante. Aunque sí que es verdad que estoy de acuerdo con tu teoría y que a mí el cine ya sí que me parece un viaje en el tiempo, ¿no? Sí. Y que forma parte de la preocupación del ser humano desde la Grecia antigua, ¿no? Sí. Entonces sí que me parece muy acertado incluso enfocarlo el cine desde ese punto de vista. Sí, en realidad yo siempre lo he pensado. Esto que he dicho, esto que he comentado. Si quieres que hablemos de este asunto de la idea del tiempo que ha tenido en cada época el ser humano. Perfecto. Porque además yo creo que tiene que ver, el cine cambia un poco también incluso la idea de tiempo, porque la idea del tiempo siempre tiene que ver con la mirada al mundo que tiene el ser humano. En la Grecia antigua, por ejemplo, tenían una idea circular del tiempo que les hizo sacar el concepto del eterno retorno, por ejemplo, ¿no? Sí. Que luego recuperará Nietzsche, y que también tiene que ver mucho con alguna de las películas que habéis comentado, ¿no? Sí. La idea de la repetición. Ajá. O la idea cristiana del tiempo, que es una idea más lineal, con un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Que sería desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que también tiene que ver un poco con esa concepción de un tiempo limitado, ¿no? Sí. Que también aparece en algunas películas, ¿no? Como la eternidad, por ejemplo, también es un tema, ¿no? Que sería lo contrario al tiempo limitado cristiano. Sí. O en la modernidad, que es como un poco un tiempo cristiano laico, o algo así, por así decirlo, ¿no? Sí. Porque lo que sucede es que la idea de progreso, ¿no? Con el capitalismo industrial, ¿no? Sí. Por ejemplo, se incluye en ese avance, ¿no? Parece que hay un fin, ¿no? Sí. Una misión del ser humano de llegar hasta el máximo progreso, ¿no? Y que sería esa la línea que seguiríamos, ¿no? A lo mejor voy a decir una chorrada, que Sí, lo sí. mismo sí, porque digo bastantes chorradas. La invención del reloj, ¿no? Tiene algo que ver con todo esto. Claro, mira, San Agustín decía una cosa muy interesante. Sí. Que es que todos sabemos lo que es el tiempo, pero no somos capaces de explicarlo. Uh-huh. Entonces, casi todas las referencias que tenemos hacia el tiempo son símbolos que nos permiten, por repetición, o sea, por circunstancias que se dan en la vida que se repiten, podemos intentar reflejar el tiempo, como puede ser pues el uso del reloj de arena, o el uso del reloj solar, o ya los modernos relojes que tenemos. Pero todo el tiempo son símbolos de lo que es el tiempo, que es el transcurrir, el devenir que tenemos, que es muy difícil de explicar, más allá de intentar medirlo, ¿no? Uh-huh. Pero un poco volviendo a lo que decías del viaje en el tiempo, y que el cine era en sí un viaje en el tiempo, una flor podemos ver cómo se marchita, en tiempo, casi como si sucediera en tiempo, sucede en un tiempo más largo. Uh-huh. Y además el cine tiene una característica muy interesante con el tema del tiempo, que permite, por ejemplo, rebobinar el tiempo, ¿no? Los hermanos Lumière, una de las primeras películas que hicieron fue derrumbar un muro y volverlo a construir
a través de un ralentizado. Esa sería como una idea de viaje en el tiempo. Sí, sí. Y además tiene dos características interesantes. Una, que tiene un lado científico, que sería cómo ver la realidad, permite al ser humano ver la realidad de otra manera, por ejemplo, cómo se mueve el cuerpo humano lentamente o cómo crece una planta, pero al mismo tiempo tiene un sentido poético. Porque, por ejemplo, el marchitar de una flor que hemos hablado antes, se puede convertir en una metáfora de la vejez, o incluso ser algo que estéticamente nos afecte, ¿no?, por la belleza que tenga. Entonces tiene esos dos componentes que son muy interesantes de la relación del tiempo y el cine, ¿no? Que además el cine, si no se desarrolla en el tiempo, no existe, ¿no? Tú estás sumergido, ¿no?, en tu experiencia en un cine que sucede, pero en el momento en el que sucede, en el que se proyecta, ya se convierte en pasado. O sea, tienes una experiencia del tiempo vital. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las nuevas tecnologías como el DVD? Que podemos pararlo, que podemos echarlo para atrás. O sea, podemos jugar con el tiempo, hacer nuestro propio viaje del tiempo en una película, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con esa idea con esa teoría que tú planteabas de que el cine es un viaje en el tiempo en sí mismo, ¿no? La fotografía inicia ese viaje, ¿no? Porque pues permitía, ¿no?, tener un instante, y el cine lo que hace es que ese instante esté en movimiento. Claro, en realidad la gente dirá, bueno, pero eso no es viajar en el tiempo, porque tú estás viendo una película, tú no puedes entrar en la película, bueno, en 12 monos, concretamente Bruce Willis, puede viajar en el tiempo, pero no puede modificar ni una coma de lo que sucede en la historia. Entonces, no dista mucho de lo que es ver una película, ver, por ejemplo, me viene a la cabeza Ben-Hur, una película de romanos. Tú puedes estar allí, puedes ver lo que ocurre, no puedes modificar nada de lo que pasa en la película, en pantalla, pero bueno, estás viajando. Y ya no solo viajar en el tiempo en relación a lo que cuenta, historia de Ben-Hur, romanos, demás, sino que estás viendo gente de 1952 haciendo una recreación, pero en realidad estás en 1952. En poder viajar sin tener influencia en el futuro porque ya se ha creado, ¿no? Sí. Pero me parece mucho más interesante incluso que sea un viaje en el tiempo absolutamente real, o como puede plantear cualquiera de las películas en las que habéis hablado, yo que sé, pues con Código Fuente, ¿no?, que de repente crea un mundo paralelo, o los cronocrímenes, ¿no?, que crea como una circunstancia en la que se repiten y la misma persona se puede cruzar consigo mismo, varias veces. Sí que lo que nos permite es que todas esas paradojas temporales que ocurrirían en un viaje del tiempo las podemos sentir. Y eso es lo que hace realmente una herramienta importante en relación a la explicación del tiempo del cine. Porque no existe ni siquiera la ciencia puede explicar un hecho al que no podemos acceder porque todavía no se puede dar, ¿no? Todavía por ejemplo, no existe, dice, se puede hacer un viaje hacia el futuro, ¿no? Si tú viajas a la velocidad de la luz y luego volvieras a la Tierra, sería, ¿no?, la paradoja esta de los dos hermanos, ¿no?, que uno vendría joven y aquí conviviría con su hermano mayor. Vale, incluso eso lo podemos demostrar científicamente. Pero el viaje problemático no es hacia el futuro, en el que dos personas tuvieran tiempos diferentes, sino que el viaje problemático es hacia el pasado. Sí. Ese sí que lo podemos sentir con el cine, ¿no? O por ejemplo, paradojas, que no son paradojas, que son teorías que surgen entre el siglo XX y el siglo XXI, como son la mecánica cuántica, ¿no? Sí. Y la teoría de la relatividad. Nosotros podemos entender que el espacio-tiempo es algo que está unido, ¿no? Y que sería como una cuarta dimensión. Sí. El cine te expresa claramente cómo esa dimensión está unida al espacio, porque no se puede desarrollar sin el tiempo, no se puede desarrollar el espacio de la película. Entonces eso se vive claramente. O cómo puede ser el tiempo diferente en dos personas, una que esté en movimiento y otra que esté parada, ¿no? Sí. Entonces, según la teoría de la relatividad, el movimiento de una masa cambia el tiempo que transcurre, ¿no? Por eso cuando vas a la velocidad de la luz y vuelves, eres más joven que el que se queda en la Tierra. Sí. Entonces eso se puede ver en el cine, se puede sentir. Sin embargo, en la cotidianidad, como eso sucedería a años luz, o toda la mecánica cuántica se desarrolla en algo muy microscópico, no podemos sentirlo en nuestra cotidianidad, en nuestra experiencia vital, eso es imposible de percibir. Sí. Sin embargo, el cine sí que te permite percibir esa realidad
como algo palpable, ¿no? Por eso es tan interesante como herramienta para explicar el tiempo, ¿no? Filosofía, amigos. Filosofía en El viajero mecánico. Toma ya. ¿Hay algunos temas filosóficos que se desarrollen en las películas, que se desarrollen en el cine? Sí, hombre, evidentemente siempre se desarrollan temas filosóficos en las películas, pero en concreto, en las películas de viaje en el tiempo, sí, hay dos aspectos muy interesantes y que nos permiten entender cuál es la preocupación por el tiempo del ser humano en el siglo XX, ¿no? A través de la teoría, como hemos dicho antes, de la teoría sí, de la relatividad o de la mecánica cuántica, ¿no? Una es el aspecto científico. sí. Casi todas las películas intentan dar una visión científica del tiempo. Claro, para darle un baño de credibilidad a la película, claro. Claro, y para que tengan una base, ¿no? Sí. Como la ciencia ficción tendría que tener una base, ¿no? Sí. Que permitiera que esto sucediera. Como todavía no sucede, o si sucediera en algún momento, en este no lo estamos viviendo, hay que intentar pues dar ese baño del que tú hablabas, ¿no? De credibilidad. Pero al mismo tiempo, lo que sucede es que se da una visión filosófica de las consecuencias. Casi siempre las consecuencias son analizadas desde un punto de vista filosófico, casi siempre ético. De si está bien o mal viajar en el tiempo o para qué se viaja en el tiempo. Por ejemplo, en Primer hay un momento de viaje en el tiempo para enriquecerse, ¿no? Ajá, efectivamente. O en Código Fuente hay un viaje en el tiempo muy emocional de comunicación con seres queridos y de hacer el bien, ¿no? Ajá. Esa es otra visión, ¿no? Y siempre hay una relación en casi todas las películas, sobre todo Hollywood explota mucho esto, y yo creo que tiene que ver también con el tema del 11S, ¿no? Sí. Y con el tema del terrorismo, que son las catástrofes, y cómo catástrofes, sobre todo siempre organizadas por un terrorista, que se puedan cambiar para que no se produzcan. Sí. Por ejemplo, en Predestination, ¿no? Sí. Hay un momento en el que todo se desarrolla en función de parar a un terrorista. ¿no? Sí. O, por ejemplo, los cronocrímenes, también hay un factor interesante en el que un personaje absolutamente cotidiano se convierte en una persona que hace cosas horribles que no haría, ni mucho menos si no hubiese tenido pues la casualidad de viajar en el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces siempre hay un tema moral muy importante en las películas sí. y sobre todo lo que te decía, en las últimas hay una relación con el mal y la catástrofe y cómo cambiar esa realidad, ¿no? Sí. Pues yo supongo que podrían hacer una película de cómo Bin Laden podría no haber organizado el 11S, que podría ser un tema recurrente. Claro, bueno, también eso sería muy aburrido, ¿no? Ver una película en el tiempo en la que vas a ver a ti mismo dentro de 20 años siendo totalmente feliz, ¿no? Necesitas hacer una película en la que ocurra algo que tengas que... Claro. No, y sobre todo, claro, que la ficción nos permite que pueda ocurrir cualquier hecho que nos interese, claro. Entonces también modelarlo, ¿no? Claro. Muchas veces las películas, hay veces, pues en Predestination, por ejemplo, que ves que como que rizan el rizo en el guión, claro. y claro, se hace súper rocambolesco a veces para que cuadre, ¿no? Claro. Pero sin embargo todas tienen un tema muy importante filosófico, que es el determinismo o la libertad. O sea, si nosotros podríamos hacernos cargos a tomar las riendas de nuestro futuro yendo al pasado, ¿no? Sí. Y cambiarlo convenientemente para que tuviera un fin que nos interese, o si realmente estamos predeterminados y son la base muchas veces de lo que ocurre, ¿no? En las películas. Sin embargo, esa preocupación, pese a aparecer en las películas, yo creo que es una preocupación del ser humano. Si nosotros estamos tomando las riendas de nuestra vida, si nos estamos haciendo cargo realmente, lo que está sucediendo es que nuestro futuro ya está escrito y no podemos hacer nada con él. Sí. En el fondo yo creo que realmente el cine, en la mayoría de los temas importantes, ¿no? que desarrolla y que son recurrentes, lo que hay detrás es una preocupación vital, ¿no? del ser humano. Y por eso las películas de viaje en el tiempo responden, yo creo que a preocupaciones actuales, ¿no? Sí. Por eso el tiempo es interesante en el cine. Porque la visión que nosotros tenemos ahora no tiene nada que ver con la visión de Grecia, como hemos dicho antes, sí. o de la época cristiana. Pero aparte de eso, yo creo que el cine es ahora mismo la que modela más la idea de tiempo. Sí. De los espectadores, bueno, en el caso de los seres humanos que habitamos la Tierra. Porque en otra época, a lo mejor, en la Edad Media,
quien organizaba el tiempo era la Iglesia, ¿no? Sí. Y eran los tiempos de Dios. Sin embargo, ahora hay como un cierto despiste, ¿no? Porque tenemos que organizarnos, todos estos temas ahora nos los tenemos que organizar nosotros. Y realmente la herramienta más importante que tenemos ahora mismo para analizar el tiempo, incluso filosóficamente, no está solo en los libros, porque de hecho los filósofos, cuando hablan del tiempo, los filósofos contemporáneos actuales, siempre hablan del cine. Siempre hablan de Atrapado en el tiempo, de Regreso al futuro, o de películas que tienen un reflejo claro que no se puede explicar ni a través del género filosófico que sería la escritura normal de un libro, ¿no? Bueno, pues qué bien hablas, bribón. Bueno, pues nada, tenemos que terminar porque se nos va el tiempo, pero otra reflexión. Yo sé que jamás viajaré en el tiempo, porque si viajara en el tiempo vendría hasta este momento, llamaría a la puerta y me despediría de nosotros. Diría, chavales, saludaría y me despediría. No he viajado en el tiempo. Bueno, esta es una reflexión filosófica mía también muy rara, pero sirve como colofón. Bueno, yo te invito a viajar en el tiempo esta noche, que es mirar al cielo, que es viajar en el tiempo todo el tiempo, porque lo que nos está llegando no es el presente de las estrellas, sino es su pasado. De hecho, cuando una estrella ya no exista, nosotros podremos seguir viéndola. Por lo tanto, estaremos viajando en el tiempo. Y el cine cumple un poco esa función, de permitirnos vernos las estrellas todavía que están apagadas, como Charlton Heston en Ben-Hur. Sí, señor. Joder. Pues nada, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti. Pensaba que lo que yo había dicho era bonito y profundo, pero mira. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, que me ha encantado hablar contigo, Óscar. Hasta la próxima.